Bienvenidos. En este video lo haremos sobre el convertidor reductor y el convertidor elevador. En este caso nos plantea desarrollar un ejercicio en el ORCAD con un voltaje de fuente de 12 voltios y una resistencia de carga de 10 ohmios, con los respectivos duty cycles de 25, 50, 75 y 100%, un factor de rizo menor al 4% y el voltaje de salida debe estar de 0 a 10 voltios. En este caso tenemos planteado el circuito en el ORCAD y la gráfica respectiva con los porcentajes del duty cycle. Además son los significados de estos del PWM y las fórmulas a calcular. La frecuencia es de 15 kHz y un factor de rizo de menor de 4%. Aquí están los respectivos cálculos y los datos para llenar en el PWM en el ORCAD. Y bueno, y aquí cómo calcular el voltaje de salida y comprobar el factor de rizo que cumple que sea el menor al 4%. Tenemos el circuito en ORCAD, en este caso es del 25% del duty cycle, y la gráfica, como pueden ver, la gráfica verde es la señal de mando, la gráfica roja es la señal de salida que es de 2 voltios y la gráfica azul la señal del inductor o corriente que está en un régimen permanente. Además podemos comprobar que está en un 25% ya que el tiempo de apagado es mayor que el tiempo de encendido. Ahora con duty cycle del 75% hemos reemplazado los valores en el PWM y la gráfica nos queda de la siguiente manera con un voltaje de 5.2 voltios de salida. Y igualmente en la gráfica de mando vemos que el tiempo de encendido es mayor que el tiempo de apagado. Colocando el cursor en los picos alto y bajo, nos damos cuenta que el voltaje rizo pico a pico es de 61.73 milivolts. Por lo tanto, está en el rango del voltaje para que respete el factor rizo, que es menor al 4%, y por lo tanto ese voltaje debería ser como máximo 236 milivolts. Por lo tanto, cumple la condición de que sea menor al 4%. Ahora con el 100% también hemos analizado la gráfica, quedándonos de la siguiente manera con la señal de mando constante, una salida de voltaje de 8.2 voltios, igualmente la corriente se mantiene en un régimen permanente. En el convertidor elevador se plantean los mismos datos y los mismos valores del duty cycle. Queda planteado de la misma manera en el ORCAD, cambia en este caso el inductor y igualmente los valores de entrada son los mismos. En este caso, para este requerimiento queda de la siguiente manera, igualmente con los respectivos porcentajes. Y el voltaje de salida es lo que cambia en el caso del convertidor elevador. Tenemos en este caso planteado igualmente en el ORCAD con el transistor MOSFET y ya llenado los datos del PWM. En este caso inicial analizaremos con el de 25%. Como podemos ver la gráfica, el tiempo TD es mayor que el tiempo PW y la señal de salida del condensador es de casi 15.4 voltios. Aún existe rizado y la señal de la corriente igualmente está en un régimen permanente. Procedemos a cambiar los valores en el PWM con el 75% y procedemos a ejecutar el programa. Nos damos cuenta que el voltaje de salida del condensador da hasta 40 voltios y igualmente la corriente aumenta a comparación que se sube el porcentaje de duty cycle. Y nos damos cuenta que en la señal del mando igualmente ahora el PW es mayor que el TD, por lo tanto cumple que es de 75%. Ahora con un 100%, reemplazando en el PWM, nos da un caso muy particular en la gráfica, pues realmente la corriente se eleva demasiado y el voltaje casi está igual al voltaje de entrada de 12 voltios. Por lo tanto, es un caso muy particular, pero ya se han analizado las gráficas respectivas con lo que sucede al variar los porcentajes del duty cycle. Bueno, gracias por ver el video. Eso es todo con respecto al análisis de las gráficas de los convertidores reductor
y convertidor elevador.